¿Cómo se definen métricas en un equipo de experiencia de usuario? Primeramente hay que definir que las organizaciones y los equipos deportivos tienen muchas cosas en común a nivel estructural. Nosotros conocemos evidentemente los equipos que tienen una posición bien específica dentro del campo. Hay quienes están encargados de anotar, quienes están encargados de defender, quienes están encargados de mover el balón por la cancha en diferentes ángulos y está el encargado de evitar que anote el equipo contrario. Además de esto, hay un líder que los lidera a todos sin necesidad de cumplir ninguna de las posiciones de los jugadores del campo y sobre él está, por lo general, una organización que toma las decisiones un poco más a largo plazo. Esta misma estructura semipiramidal se puede encontrar en las organizaciones, donde hay un equipo de personas que ejecutan tareas, que están trabajando en las tareas del día a día, avanzando, remando el barco, y ellos responden a líderes que tienen una visión un poco más a mediano plazo en el mar, saben hacia dónde dirigir el bote, y estas personas a su vez le reportan al comandante del barco o al dueño del barco, a la persona que sea superior en su jerarquía o en su conocimiento de navegación dentro de ese barco específico. Cada equipo dentro de una organización tiene su propia estrategia, esa es otra definición importante. Cada equipo va a tener una meta que cumplir. El equipo de ventas va a querer vender, el equipo de marketing va a querer promocionar, el equipo de ingeniería va a buscar rendimiento. Cada uno cumple intereses propios y cada equipo, a pesar de que tengan estrategias distintas, cumplen el mismo propósito. Todos están buscando enfocar sus recursos y sus capacidades dentro de la organización para cumplir la meta específica que se hayan puesto entre ellos. Entonces, a pesar de que la meta es distinta, el propósito sigue siendo el mismo y los recursos y las capacidades por lo general también son compartidas. La estrategia del equipo de experiencia de usuario dentro de estas organizaciones es poder aparecer en cada una de esas estrategias y adaptarse a la meta que ellas quieren conseguir. Somos un equipo transversal que sirve de información y de procesos a todas las áreas que se puedan beneficiar de lo que hacemos. Y nosotros también respondemos a una pregunta muy básica que es cómo usamos los recursos a nuestra disposición para cumplir nuestras metas dentro de esta organización. Además de esto es importante preguntarnos constantemente cómo contribuimos a la estrategia general de la organización. Nosotros tenemos una meta propia del equipo que es servir a los demás equipos, pero si no servimos a un bien mayor, a una estrategia general, a un nivel mayor de observación dentro de las actividades de la empresa, no estamos realmente contribuyendo a algo que ayude a mover el barco hacia la dirección que tiene que ir. Y la pregunta más importante de todas dentro de una organización, y mientras más grande la organización, más importante es esta pregunta, es ¿qué hacen con nuestra contribución? ¿Qué están haciendo con el trabajo que entregamos como un equipo de experiencia de usuario? ¿Qué se está construyendo? ¿Qué se está tomando en consideración? ¿Qué está cambiando gracias a nuestra contribución? Para poder entender las cosas de las que vamos a hablar más adelante, es importante entender dos definiciones básicas. Una es una medida, que es una dimensión, esto no es nada nuevo, un perrito la puede medir, es una observación de una cualidad tangible, es algo que se puede observar y es una medida cuantitativa, es una cantidad, es algo específico. Y aparte de medidas, existen métricas, que es un lenguaje muy común, que se asocian a los KPI, que son los indicadores de performance principales, Key Performance Indicators. Son medidas importantes a las que decimos prestarle atención. De todas las cosas que podemos medir, las métricas son las que realmente nos dan un dato de valor para lo que nosotros queremos hacer. Y lo que queremos hacer es saber si las metas de nuestra estrategia se cumplen. Y eso es una métrica porque es algo medible. O se cumple o no se cumplió. Y contrario a la creencia común, no existen métricas generales que sirvan a todos los casos, ni métricas que apliquen a todas las empresas. Ninguna solución out of the box es la apropiada para un contexto específico, en un momento del tiempo y en metas específicas, porque estas tres variables cambian constantemente en todas las organizaciones, en todos los países. No existe una regla que pueda medir todo. Cada regla tiene que ser creada para cada solución que necesita medir, o cada meta, o cada estrategia a la que esté sirviendo. Por ejemplo, General Electric es una sola empresa, pero esta empresa vende desde neveras hasta motores de avión. Sería imposible trabajar dentro de toda esta gama de variedad de productos con una sola y única estrategia. Cada una tiene que ser adaptada y contextualizada no solamente al mercado que sirve, sino al país en el que sirve, al contexto social, político, cultural. Muchas variables a tomar en consideración. Nada genérico. Y para nosotros, evidentemente, como equipo de experiencia de usuario, tampoco existen métricas generales. Tenemos que medir en base a lo que se quiere hacer, a lo que se quiere lograr, a lo que estamos buscando en este momento específico del tiempo en el proyecto en el que estemos involucrados. Y la pregunta general a responder en todo proyecto es: si hiciéramos un buen trabajo, un trabajo excepcional, un trabajo impecable, un trabajo brillante,
¿cómo se vería eso? ¿Cómo se vería un trabajo excepcional hecho por nosotros? Y hay una metodología que el señor Jared Spool se encargó de orquestar, de armar, y se le conoce como el resultado UX o el UX Outcome. Es básicamente una métrica de un resultado, la meta que se quiere perseguir y 4 columnas que la sostienen, que nos van a ir sirviendo datos en el camino de llegar a ese resultado. Es una metodología bastante práctica. Y el resultado es básicamente la respuesta a la pregunta básica: si hacemos un buen trabajo entregando un producto, un servicio, un proceso bien diseñado, ¿cómo mejoraría eso la vida de alguien? ¿Y qué significa mejorar la vida de alguien sin usar todavía la palabra usuario, que es la palabra más común en nuestro medio? Vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a pensar en una aplicación de servicio de pedidos que está sirviendo a pequeños restaurantes y tiene un cambio de función. Muchos restaurantes pequeños, que son el target de esta aplicación, comienzan a instalarla y a probarla para validarla y ver si es apta para su negocio, y usándola comienzan a darse cuenta de que tiene problemas de flexibilidad. No permite que todos los locales puedan adoptarla. Es difícil llegar a soluciones genéricas considerando todas las reglas de un negocio. Imaginemos que esta app está teniendo problemas, está teniendo muchos pedidos por la cuarentena y hay restaurantes que se quedan sin ingredientes. Y la aplicación, por falta de flexibilidad, no permite pausar productos que se hayan quedado sin stock. O sea que las órdenes de productos que ya no existen dentro de la tienda siguen ordenando pedidos desde la aplicación que no pueden ser cumplidos por el protocolo de la tienda. Y estas son órdenes que evidentemente tenían que ser canceladas y tenían que contactar a los clientes para explicarles, y esto podría frustrar a algunos clientes. Y la frustración es el problema principal del diseño. Un cliente frustrado es un detractor en potencia. Un cliente frustrado es una persona que no va a repetir ni va a hablar bien de la experiencia, y mucho menos en estos tiempos. Entonces, ¿cuál sería el resultado a perseguir en este ejercicio específico? Si hacemos un buen trabajo con esta aplicación, una nueva función para esta aplicación, ¿cómo mejoraría eso la vida de alguien? Y básicamente hay 2 vidas que estaríamos tocando o mejorando en este caso. La vida de los dueños, que no tendrán que entrar en modo reparación de daños, ayudando a clientes a cancelar su orden por teléfono, explicándoles lo que está pasando con la aplicación, y la vida de los clientes, que no van a tener que ver su pedido cancelado, no van a ver en caso de que tengan un evento, un problema de retraso con la comida, los clientes van a tener su servicio tal cual como lo esperaban. Esas son las 2 vidas que tocamos. Entonces, los resultados serán diferentes para cada persona, para cada proyecto, en cada etapa del tiempo, en cada país, en cada empresa, en cada mercado. Son cosas bien específicas a medir y a estudiar. Por eso es que es importante realizar siempre trabajos de investigación. Básicamente, el resultado de experiencia de usuario, el resultado UX, también es un trabajo de investigación. ¿Y cómo se propone este trabajo? Es un trabajo que tiene que proyectarse en el futuro. Lo ideal es estirarlo lo más posible en el tiempo, porque esto va a abrir paso a pensar en un roadmap, en un mapa a seguir de acciones, en formas de hacer seguimiento para que este resultado realmente se esté acercando a estar completo, en lugar de que estemos dando vueltas como una organización sin llegar a las metas que nos proponemos. Y por muy tentador que suene, hay que evitar la mente de empresario. Los resultados del negocio no son necesariamente los mismos resultados de la experiencia. Suelen ser 2 cosas bien distintas, aunque vinculadas y relacionadas inevitablemente. La idea es estirar estos beneficios lo más largo en el tiempo. ¿Cómo se verá este beneficio en 1 año, en 2 años, en 3 años? ¿Cómo se va a ver esto que estamos haciendo ahorita? ¿Cómo va a perdurar en el tiempo? Y la mejor forma de entender cómo proponerlo es resumiéndolo en una sola pregunta: ¿qué está frustrando a los clientes de la competencia que nosotros básicamente podamos mejorar? Y un buen ejemplo de esto es Uber. Uber le ganó el sistema de taxis resolviendo la frustración de los clientes. Facilitaron un proceso de buscar un pasajero y facilitaron el proceso de solicitar un taxi desde donde quiera que estés, y pedir un Uber es considerablemente más fácil que pedir un taxi. Uber no llegó a estos resultados por casualidad. Uber alcanzó estos resultados con investigación, primero empírica. Aparentemente, el fundador cuenta en entrevistas que más de una vez se mojó en la lluvia esperando un taxi, una situación con la que cualquiera podría relacionarse, pero investigando a profundidad descubrieron que había un problema en común, o muchos problemas en comunes, y decidió hacerse la pregunta básica del módulo que estamos viendo, que es: ¿cómo podemos hacerle la vida mejor a alguien, que en este caso es alguien que está pidiendo un taxi?
Esa es la pregunta que tenemos que responder, y para poder tener en cuenta cómo alcanzar eso, tenemos las métricas de éxito sobre las que descansa el resultado que estamos buscando, que es mejorar la vida de alguien. Y la pregunta para las métricas de éxito es: ¿cómo sabremos que logramos ese resultado? ¿Cómo sabemos que ya hicimos el círculo de la dona con el auto para parar de dar vueltas y decir lo logramos? Las métricas de éxito también las podemos explicar con un ejemplo, con el maratón de Boston. Las métricas, un maratón, perdón, es una carrera de 26,2 millas, que es un número raro e inexacto. Para poder completar un maratón tienes que llegar a la línea de meta precisa y hacerlo en un margen de tiempo preciso, que es una métrica, porque es un cambio que podemos observar. O pasas la meta o no llegaste, o la cumples en un tiempo o no lo cumpliste. Es un resultado binario, básicamente. En el caso de las métricas para un proyecto de experiencia de usuario, existen cambios también que son tan básicos como de no se ha logrado a ya se logró. Pendiente, listo. Básicamente es el cambio de estado principal. ¿Qué información necesitamos para reconocer con precisión ese cambio de estado? El récord del maratón de Boston, por seguir el ejemplo, para la fecha, en la última fecha en la que lo revisé, es de 2 horas, 3 minutos y 2 segundos. Sin embargo, para la mayoría de los que corren, ese nivel de precisión no es necesario. La mayoría de los que corren consideran 4 horas, 21 minutos un buen tiempo, y para mí solo terminarlo es suficiente. Cuando pensamos en métricas de éxito, es importante pensar en el nivel de precisión que queremos o que se necesita o que podemos tener para el proyecto específico. Si tenemos metas bien precisas, debemos alcanzar un nivel de precisión alto, necesitaremos herramientas con ese mismo nivel de precisión, investigaciones con ese mismo nivel de precisión y procesos con ese mismo nivel de precisión y cuidado. De lo contrario, es cuestión de ir bajando básicamente la balanza. Y la pregunta principal, o lo más divertido, a veces no es necesario tener números extremadamente precisos, siempre y cuando sean efectivos. Lo que impera en este caso de las métricas de éxito es el cambio de estado, que es básicamente, le decimos, buscar momentos de fiesta, que son cosas hermosas. Un momento de fiesta es cuando nos hacemos la pregunta: ¿cuándo sabremos cuándo hacer la fiesta? Es en qué momento podemos decir: terminamos algo, esto es celebrable, saca las chelas. Pongamos otro ejemplo para poder entender esto, con la misma aplicación de pedidos. Imaginemos que el local se quedó sin ingredientes y evidentemente sigue recibiendo pedidos y constantemente tiene que lidiar con llamadas de clientes molestos que han cancelado su orden luego de pedir un ítem sin stock, que puede pasarle a cualquiera. Un resultado de experiencia a perseguir en este caso sería no recibir llamadas de clientes molestos. Es algo que podemos cuantificar, algo que podemos saber si llamaron o no llamaron, es binario. El momento de fiesta será el momento en el que el dueño cierre un servicio sin recibir llamadas por pedidos cancelados. Ese sería un resultado a perseguir. Entonces, esto básicamente nos dice que lo que se mide y lo que se usa para medir son cosas distintas. Sabemos que la distancia de un maratón es arbitrariamente 26,2 millas. Pero existen múltiples formas de medir esa distancia de 26,2 millas. Se podría utilizar un odómetro, un topómetro o un odógrafo para medir la trayectoria. También podríamos usar un podómetro, que es una versión más tecnológica y portátil del odómetro, que cumple el mismo fin a través de otro medio. También podríamos tomar un mapa y medir a escala la distancia entre el punto de partida y la llegada del maratón. Quizás a estas alturas ya existe software que permita realizar estos cálculos de una manera más directa. Pero el mensaje es claro: la forma de medir algo y lo que se está midiendo son temas completamente separados, y la idea es buscar un instrumento que tenga la precisión que se necesita para el resultado que queremos obtener. Volvemos, una medida es una observación de un cambio de estado. Una métrica es una medida que decidimos perseguir. En este caso estamos presenciando un cambio de estado de sólido a líquido, estamos viendo un estado de comida a basura, estamos viendo un estado de helado a tibio, de frío a caliente. Hay muchos cambios de estado ocurriendo en una misma situación. Todo depende de los lentes o la perspectiva con la que se mire. Google Analytics representa las medidas que se pueden seguir de una computadora. ¿Por cuáles estados pasan las cosas que seguimos? Es la pregunta que tenemos que estarnos haciendo. Solo medir llamadas de clientes molestos por cancelación no es eficiente en el caso de la aplicación de pedidos, porque no se puede calificar aún un momento de fiesta. Porque si nos vamos a un segundo nivel de profundidad, en el caso de que no hayan habido llamadas en un servicio, podría ser porque nadie llamó para pedir.
también, o fue un servicio bajo. Y por este tipo de fugas es imperativo entender que todo set de medidas debe definir métricas claras y usarlas en conjunto para poder entender los datos y tomar las decisiones. Las métricas que sigue Google por defecto en sus dashboards podrían no ser relevantes para el resultado que estás persiguiendo en el momento que instalas Google Analytics. Los visitantes, el tráfico, los clics, los rebotes, todas podrían ser métricas nulas para lo que realmente necesitas entender para conectar y tomar decisiones efectivas. El orden correcto para poder definir métricas es el paso 1, definir el resultado que quieres obtener, qué queremos alcanzar, qué vidas vamos a mejorar y cómo lo vamos a hacer. Luego, cómo se va a medir ese cambio de estado, cómo vamos a saber que ya mejoramos la vida de esa persona, que logramos el resultado que estábamos buscando. Y por último, que ya tenemos esos 2 puntos claros, es que buscamos con qué herramientas medimos ese cambio de estado que nos va a dar la luz verde al resultado que estábamos buscando. Y hay varios tipos de valores que permiten entender esto. Existen valores del tipo nominal, que son características de un atributo. Si estás contando frutas, podrías contar las manzanas, las naranjas y las bananas por separado. El orden en que totalices no va a importar en este caso. Existen también valores ordinales, que son escalas con una secuencia lógica. Desde estoy muy molesto a estoy muy feliz, o va lento hasta va muy rápido. Son atributos que tienen un orden y una secuencia que es importante. También tenemos valores de intervalos, que es un valor sostenido en un margen de tiempo. Es el caso de un restaurante que puede hacer 4 estrellas un año y subir a 5 estrellas al año siguiente. Es un valor que puede variar y se tiene que tomar en márgenes de tiempo. Y existen los ratios, que son relaciones entre 2 atributos o 2 datos o 2 fuentes de datos de manera cuantitativa. Por ejemplo, el flujo de cajas y el flujo de clientes son 2 ratios que se pueden medir y relacionar. Un ejemplo es la calidad de tu comida no va a ser la misma en un restaurante de 2 estrellas que uno de 5 estrellas. Eso en el caso de que el resultado que persigas sea la calidad de tu comida y de tu experiencia. Pero si el resultado que buscas es la economía, entonces la relación de estos 2 valores puede ser bien distinta. Todo es contextual y todo es específico al momento del tiempo. Además de tipos de valores, tenemos tipos de medidas. Que existen medidas objetivas, que son observables, comprobables, todos podemos verlas y reconocer que son las mismas, y medidas subjetivas que dependen altamente de la interpretación personal. Un buen ejercicio para entender la subjetividad es entregar una escala sin calibración a un encuestado. Luego de que la complete, preguntarle por qué evaluó con el número que evaluó, y si repetimos este mismo proceso con 10 personas distintas, entregándoles una encuesta que no esté calibrada y que ellos respondan a discreción propia, después les preguntamos por qué calificaste, cómo lo hiciste, ninguna de esas 10 personas va a responder con la misma respuesta. Entonces ya ahí se puede entender cómo son valores subjetivos, la forma en que las personas pueden evaluar un servicio si no les entregamos una regla con qué medirla. Lo que se mide y con lo que se mide son cosas muy distintas. Volvamos al ejemplo de la aplicación. Cuando se agota un producto, en este caso, la única opción que la app ofrece es cancelar la orden sin ningún tipo de explicación porque no se ha desarrollado todavía, no se tomó en consideración en el proyecto inicial. Entonces, la nueva función que se propondría es que el local puede comunicar los platos no disponibles para evitar que sean ordenados. Suena sencillo, pero si no se define desde un principio es difícil tomarlo en cuenta durante un proyecto. Y el resultado que se está buscando es que el local no tenga que lidiar con llamadas de clientes frustrados porque les cancelan sus productos y que los clientes puedan recibir sus órdenes exactamente como lo esperan. Las 2 vidas que queremos tocar aquí o que queremos mejorar son las de los dueños y los que mantienen el local, que no tengan que entrar en modo reparación de daños con clientes, y la de los clientes que no tengan que entrar en frustración porque un servicio no está funcionando como debería. Las métricas de éxito para saber si esto ocurre serían, 1, la cantidad, que es importante esta palabra, de órdenes rebotadas por sistema. Eso es un número. La cantidad de llamadas de clientes frustrados porque no han podido comprar o no reciben su comida. Es una cantidad, es un número, van 2. Y la cantidad de platos que se quedan sin stock en la aplicación o que se marcan sin stock. Esa es otra cantidad, otro número que es importante. Y entre estos 3 números podemos igual sacar relaciones y ratios bien interesantes. Se pueden sacar intervalos, se pueden sacar bastantes métricas de datos distintas en diferentes márgenes de tiempo. Entonces, para poder saber si lo estamos haciendo bien, este proceso, esta metodología descansa sobre métricas de progreso. Básicamente, terminar una carrera significa cruzar la línea final. Pero luego de tener claridad de que el resultado que estamos buscando está claro y cuál es la definición de qué buen trabajo hicieron,
Hay que pensar nuevamente en la maratón, que es un buen ejemplo. Un maratón es una carrera larga para llegar a una meta, no es un trote corto. Es el camino completo, una meta de mediano o largo plazo, más que un trote rápido. En este caso, la meta vendría siendo el resultado final, que bajo esta metodología es el outcome, el resultado. Las métricas de progreso son una colección de medidas que nos van a permitir saber qué tan lejos está esa línea y qué tanto hemos avanzado desde que partimos. El nivel de precisión que persigamos tiene que estar respaldado por una estrategia para alcanzarlo. Pongo el ejemplo de Bolt porque Bolt corrió 9,63 segundos durante estas Olimpiadas, pero se estuvo preparando toda su vida para correr esos 9,63 segundos, que fue su proyecto. Entonces, otro ejemplo es con el maratón de Boston. Un maratón no es solo correr por correr, se trata siempre de llegar a una meta. El hecho de correr a veces puede dar la sensación de avance, pero no siempre implica avance. El maratón de Boston tuvo un caso de un participante que batió el récord que estaba para la fecha y después de investigar se descubrió que usó el metro para trasladarse. Posteriormente se determinó que esa no es una forma de correr el maratón de Boston y a partir de esto incluyeron piezas electrónicas para seguir la ruta de los competidores y asegurarse de que lo estén haciendo en el espacio de terreno que deberían estar corriendo el maratón. Para terminar el maratón de Boston no solo tienes que haber corrido los 26,2 millas, sino tienes que haber corrido nuestras 26,2 millas en este intervalo de tierra en el que lo estamos diciendo. Y mientras avanzamos en esa maratón, acumulamos progreso. ¿Cuánto hemos recorrido? ¿Cuánto falta por recorrer? Son las preguntas que nos respondemos para saber cuánto hemos progresado. La idea de tener métricas de progreso es asegurarnos sistemáticamente de que estamos moviéndonos en el camino correcto, en dirección a la meta, en la ruta que está pautada. En un maratón puede tener la forma de un marcador de kilómetros que te muestra la distancia que llevas y así monitoreas el progreso de tu carrera. Así sabes cuánto te falta recorrer, así puedes ajustar tus expectativas. Hay cosas que igual necesitan pasar en ciertos puntos en el progreso de estas rutas. En el ejemplo del maratón, los maratonistas requieren ciertos niveles de azúcar para poder continuar ciertos puntos del maratón. Por eso los atletas de alto rendimiento tienen monitores que les indican cómo mantener su cuerpo en funcionamiento durante un periodo de alta exigencia física como es un maratón. Y esto mismo es aplicable al proceso metodológico de crear un producto o una función en tecnología. Hay piezas que entran en funcionamiento en ciertos puntos específicos de cada proyecto y es importante conocer y entender los tiempos para completar la maratón, que es un proceso, un proyecto. Las métricas y la metodología deberían ayudar a entender estos puntos de control y alinear al equipo con esto, que es similar a los puntos de progreso en una instalación que te detienen y te piden acceso o permiso a ciertos aspectos de tu computadora para poder completar una instalación. Un ejemplo de esto puede ser Elon Musk. SpaceX no inventó el viaje al espacio, ellos solo lo mejoraron a través de un benchmark, a través de una investigación. Ella sabe que la humanidad ha puesto humanos en órbita antes, ya existe un precedente, y esto le permitió conocer un proceso comprobado para asegurarse de que él pudiera cumplir su objetivo, que era enviar personas al espacio. Ese es el resultado. Esta investigación permitió conocer todos los puntos de control y todas las estrategias sobre las que él podría basar la suya propia. Entonces, bajo este concepto, innovar es algo relativamente simple. Cuando existen precedentes, lo único que se necesita para hacer algo innovador es nivelar los puntos bajos de una experiencia a una línea base y que eso ya mejore lo que es el estándar de una experiencia, los estándares en general. Todo esto se trata básicamente del estudio de comportamientos y actitudes de personas. El problema es que es muy difícil conocer intenciones, pero no imposible. Repetimos, ningún servicio genérico ofrece respuestas precisas a las preguntas específicas de un contexto complejo como el tuyo, como el mío, ni de personas específicas como nosotros y todos, que somos un mundo distinto. Las personas hacen cosas por motivaciones muy variadas, en momentos muy diversos, y crear instrumentos para medir esto, si no es imposible, es bastante difícil. La pregunta que deberíamos estar haciendo, más simple para extraer la mayor cantidad de valor de nuestros datos, es cómo te sentirías si te quitan un producto. Y concéntrate en quienes digan que se decepcionarían mucho. En una escala podrían haber personas que se decepcionen mucho, que se decepcionen poco, que no se decepcionen, que les dé igual, que se alegren porque se los quitan o que se alivien porque se los quitan. A ese grupo no necesitamos dedicarle mucha concentración. No es nuestro objetivo, no es nuestra audiencia. Las personas que se decepcionarían mucho son las personas en las que deberíamos estar concentrándonos.
La idea es tener una escala más precisa y un lenguaje común para definir un concepto abstracto, como el nivel de decepción que causaría la ausencia de un producto en tu vida. Las personas que se califican como muy decepcionadas de perder un producto son las estrellas para un equipo de desarrollo. Que hay que querer a ese grupo, hay que hacer que crezca lo más que pueda. Hacer crecer a este grupo es una métrica de progreso para un resultado exitoso. ¿Qué se puede hacer con las personas que se califican como poco decepcionados? No están en el borde de los que llorarían si les quitan el producto. A este grupo solamente le falta un empujoncito para llegar al siguiente escalón. Reducir sus necesidades a preguntas podría ser una buena forma de entender qué es lo que les hace falta para empujarlos por ese borde. Básicamente, mientras más nos enfocamos en el comportamiento y las razones que lo gatillan o que lo producen, mejores métricas podemos obtener y mejores resultados vamos a lograr y mejores decisiones se pueden tomar. Y durante todo este camino de toma de decisiones ocurren muchas cosas. El camino se pone cuesta arriba, las montañas que son proyectos se pueden poner difíciles y surgen métricas de problema, que son las colinas en el camino, los puntos en los que se pone difícil, en los puntos en los que se pone a prueba la preparación del equipo. Siempre que tenemos un problema, se traduce en frustración. Esto no ocurre solamente con los clientes ni con los usuarios. Y el peor problema para una organización es la frustración. Un cliente frustrado podría irse a la competencia o puede demandar atención. Podría hasta ignorar aspectos beneficiosos de un producto en su frustración. La frustración en general se traduce en ventas perdidas, en llamadas al call center y en recursos desperdiciados. Lo bueno de la frustración es que es cuantificable y es graficable. La idea de estudiar la frustración es encontrar y detectar patrones. Tener desarrolladores trabajando para una función que después de que es lanzada nunca se adopta es la definición de un desperdicio de presupuesto y la definición de frustración también. De esa misma forma, si una organización recibe 200 llamadas al mes sobre un problema específico y cada llamada al call le cuesta $10, corregir ese problema puede detener esa fuga de presupuesto que se está yendo en un problema recurrente, en un patrón de quejas, en un patrón de problemas. Otro ejemplo de esto serían los carros abandonados en un e-commerce, que significan básicamente dinero perdido. En el caso que estudiamos, un e-commerce, las personas estaban abandonando sus compras por problemas de logueo, no lograban loguearse, no se lograba validar la información con éxito. La organización reunió la cifra que se estaba quedando de dinero en esos carritos que se abandonaban en la etapa más temprana del proceso y el resultado sumó más de 300 millones al año. Estas métricas permiten evaluar este tipo de problemas y extraer valor de estas situaciones para evitarlas en el futuro o sacarles provecho incluso en el futuro. Entonces, la real conclusión de aquí es que la investigación es la solución a muchos problemas. Indagar y analizar es la única forma de identificar y revertir problemas a tiempo. Un roadmap, un camino a seguir, una estrategia permite entender el camino a seguir, nos permite medir el progreso para lograr llegar a la meta de ese camino y partiendo de ahí es posible definir las investigaciones pertinentes para obtener los datos necesarios a cruzar, que es muy probable que ya exista esta información incluso. La combinación de medidas será diferente para diversas organizaciones, que ya lo hemos dicho. La idea es entender lo que sabemos y lo que no sabemos. ¿Qué existe? ¿Qué estamos haciendo y qué podríamos hacer? Lo último que ocurre en este proceso es que se descubren cosas y se conocen como las métricas de descubrimiento, que son qué datos tenemos ya en la empresa que sumen valor a la experiencia de usuario, que sumen a esta meta que estamos persiguiendo. El resultado de experiencia de usuario, la idea es alinear al equipo a través de métricas de éxito, de progreso, de problemas y de descubrimiento. Y vamos respondiendo preguntas en cada una de estas etapas. ¿Cuándo celebramos? ¿Cuándo tenemos un éxito? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto hemos progresado? ¿Qué estamos perdiendo durante este proceso? ¿Cuáles son los problemas con los que nos estamos enfrentando? Y básicamente lo último que vamos a aprender, ¿qué novedades aprendimos? ¿Qué descubrimos? ¿Qué no estaba planificado y ocurrió? Que siempre ocurre. Amazon es un buen ejemplo de esto. Amazon hace algunos años añadió una función a sus reviews. La función fue creada para ayudar a entender qué hacía un buen review, un review bueno, entre otros. Así que a algunos clientes les apareció un pop-up que les preguntaba, ¿te ha parecido útil esta información? Y con esto se dieron cuenta de que esa herramienta era mucho más valiosa de lo que esperaban. Los reviews se venían presentando hasta ese punto de esa investigación de manera cronológica, de forma que si algo recibía muchos comentarios, los más antiguos se iban a perder en el fondo, aunque fuesen mejores que los reviews más nuevos o tuviesen más sustancia. No era el orden que se le estaba dando, era cronológico. Y a veces un buen dato de valor interno puede incrementar
o triplicar su valor si se expone a la audiencia. En este caso se convirtió en un estándar web. La opción de votar por qué reviews han sido más útiles para tomar decisiones y dejarlos como una pieza clave o una herramienta dentro de la toma de decisión final cerca de la compra. Spotify también hace esto con los datos. Spotify cruza datos entre usuarios similares. Ellos ven la música que tú escuchas, toman el rating que le das a la música que escuchas y basado a ese rating, cruzándolo con otros usuarios, buscan gente similar a ti para comparar lo que ellos escuchan con lo que tú escuchas. Y lo que ellos escuchan que tú no lo tengas, ¡pam!, es tu radar de novedades o tus descubrimientos semanales. Existen piscinas de datos, existen datos en la mayoría de las organizaciones que quizás se estén traqueando, quizás no se estén guardando, pero se están generando seguramente, a los que ya les podemos dar utilidad. Existen piscinas que no están conectadas y si no están relacionadas, estos son datos que se están perdiendo. Los datos se están convirtiendo en una herramienta que es necesaria conocer para los diseñadores, tal cual como lo fue en su momento conocer el código. Así como tener un pie en el front nos ha permitido entender límites y oportunidades y entendernos con equipos dentro de una organización, tener un pie en la analítica también nos va a permitir entender de proyección y de puntería y errar menos seguido. Los datos son un medio para mejorar un resultado que se busca, si esto se hace de buena manera. Este es el entendimiento clave. La metodología del diseño es relativamente nueva, que necesita adentrarse en el data science, en el machine learning, en la inteligencia artificial y afines. Tenemos que entrar en contacto con las ramas de la tecnología que están extrayendo datos. Y una cosa es tener datos y otra cosa muy distinta es tener la capacidad para tomar decisiones efectivas con los datos. Que tengamos datos a nuestra disposición no significa que estemos capacitados para tomar decisiones efectivas con ellos. Cuando Netflix comenzó su motor de recomendaciones, les tomó semanas construir un algoritmo. Construir un producto de calidad toma tiempo, toma adaptación, toma errores y toma correcciones. Es normal. Hay que entender también sobre algoritmos. Le estamos diciendo cosas a las personas sobre ellos mismos. A nuestros usuarios les estamos hablando y revelando cosas de ellos mismos. Existió el caso de un servicio médico que envió felicitaciones a una persona que no quería divulgar que estaba embarazada y le enviaron un mensaje de felicitación por un embarazo, por una prueba. No se consideraron temas de privacidad en esta base y hay básicamente que entender sobre algoritmos. Hay que entender también sobre limitaciones que puedan existir, que puedan bloquear nuestras intenciones. En el caso de Twitter, un ejemplo, en Chile, creo que en América completa, no bloquea absolutamente ningún tipo de contenido sobre los nazis, pero para poder operar en Alemania, Alemania los obligó a poner un bloqueo en cualquier tipo de contenido relacionado a los nazis o a la promoción de este tipo de cultura. Twitter evidentemente accedió y fácilmente bloquean y tienen un trabajo extra que hacer. Hay que entender que estas son cosas que pueden ocurrir regionalmente, pueden ocurrir por temas políticos, por temas sociales, culturales, por contextos momentáneos también. Hay muchas limitaciones que pueden bloquear varias cosas que se quieran hacer. Y como conclusión, lo único que si llegaste hasta este punto de la charla quiero que realmente entiendas y cales es que el diseño dirigido por datos es una metodología nueva, pero es la forma más efectiva de reducir el margen de error en una organización que trabaja en tecnología, que trabaja con diseño, que trabaja con comunicación entre computadora y usuario. Y básicamente es una rama que necesita estudio, que necesita apoyo, que necesita comprensión y que le den cabida dentro de la toma de decisiones de las empresas para poder tomar cada vez decisiones más efectivas y poder tener cada vez usuarios y clientes y personas más felices. Mi nombre es Andrés Fermín. Me pueden seguir en Instagram como fermin.png y pronto estaremos publicando más contenido como este.